los últimos dibujos que hemos hecho. La verdad es que este verano, porque el año pasado hemos podido salir como muy poco y nos comprometimos con Enrique que íbamos a hacer la charla y tal, y lo cierto es que llegó un momento diciendo, jolín, si es que apenas tenemos dibujos, pero bueno, la verdad es que el verano pues nos ha permitido salir más, y bueno, pues estos son los dibujos que tenemos hecho. Pues cada uno de nosotros nos vamos a explicar un poco pues cómo hacemos los dibujos y un poco, bueno, pues la evolución que va teniendo cada uno de nosotros. Yo empecé haciendo los dibujos, bueno, pues gracias a Jorge Arran, que empezó a dar las charlas aquí en la agrupación de dibujo astronómico. A mí siempre me había gustado dibujar, había dibujado antes también, lo que pasa es que bueno, hasta que no fui a la charla con Jorge, pues no retomé un poco el tema del dibujo. Y la verdad es que es una de las cosas pues más, que mis compañeros, o por lo menos para mí, de las cosas como más gratificantes que tengo dentro de lo que es la astronomía, aparte de ver los objetos y demás, pues resulta tremendamente gratificante eso de llegar, ir al campo, ponerte el telescopio y en un determinado momento, cuando ves una cosa que te llama mucho la atención y que te atrae, llegar y decir, bueno, pues es como, al hacer un dibujo es como llegar, clicar un poquito ese trocito del cielo, ¿no? Y bajártelo y plasmártelo. Yo creo que la gente muchas veces no se atreve mucho a dibujar. Quizá eso me acuerdo que lo decía Jorge, ¿no? Que todos cuando somos pequeños, todos los niños pequeños dibujan, pero conforme nos vamos haciendo mayores, hay cosas que tenemos positivas, pero yo creo que hay otras muchas cosas que nos da como un cierto pudor, ¿no? Eso de dibujar y tal, y bueno, algo que los chavales hacen espontáneamente en la escuela, esa forma que tienen ellos de manifestar y de expresarse, ¿no? A través de un dibujo. Con el tiempo, no sé, nos vamos haciendo cada vez más pudorosos, nos cuesta más el que la gente vea lo que estamos dibujando, y es una cosa que lo apartamos, ¿no? Y sobre todo con relación a la astronomía, quizá la mejor, yo estoy casi convencido, ¿no?, de que la mejor forma de observar, por lo menos para mí, yo personalmente, por lo menos para mí, es hacer un dibujo. Es decir, yo puedo ojear un montón de objetos, un telescopio que tiene el boto y demás, y boom, puedo ver 50.000 objetos. Pero sí que es verdad que yo cuando digo he observado un objeto, para mí es cuando lo he dibujado. Lo has dibujado, que has tenido que estar ahí un montón de tiempo, fijándote en el campo que tiene alrededor, poniendo esas estrellitas, fijándote en el objeto que estás dibujando, en ese cúmulo, conforme lo vas poniendo, que si tiene el núcleo más marcado, que si no tiene menos, que si se ven estrellitas por aquí, se ven estrellitas por allá. Entonces, bueno, es una forma de ir diseccionando un poco lo que es el objeto, que al final, claro, pues estás durante, yo qué sé, 20 minutos o el tiempo que tardes en hacer el dibujo, y estás continuamente mirando. Si le tengo que dar un poco de difumido, miro a ver si, pues destaca bastante, pues no destaca, tal. Y entonces, claro, llega un momento que simplemente con la labor de coger y de hacer un dibujo, al final te das cuenta de que te has empapado del objeto, ¿no? O sea, si lo has diseccionado, has estado allí mirando las cosas, lo que tiene, lo que no tiene. Luego el dibujo, pues yo siempre lo digo, el dibujo sale, pues sale como sale, o sea, lo de menos, ¿no? O sea, yo puedo estar viendo una cosa y Jackie y Pedro y tal, pues está viendo una cosa, pues a uno le sale mejor, a otro le sale peor, a otro le sale como le salga, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad es que tanto él como yo, la persona que ya ha estado haciendo un dibujo, aquí en el coco, yo creo que se nos ha quedado, ¿no? Se ha quedado pues en la forma, la textura, o sea, bueno, pues ese objeto, ¿no? Se te ha quedado dentro. Por eso yo creo que el dibujo es como un complemento tremendamente útil dentro de lo que es la astronomía, a la hora
de observar. Cada uno, pues bueno, esto es como todo, ¿no? Y además yo creo que es lo bueno que tiene, ¿no? O sea, dentro del dibujo entra tu mano, entra tu percepción de cómo ves las cosas, y es más, hasta cómo lo quieres plasmar. Pues es lo mismo que cuando vemos a una pintura y tal, pues hay unos que hacen en plan cubismo y dicen, vale, pues es una distorsión de la realidad, porque yo creo que es válido todo, o sea, es válido todo, ¿no? Cualquier cosa es válido. E incluso, bueno, pues no hacer un dibujo, cada uno tiene sus cosas, ¿no? A mí me gusta hacerlo como lo más realista posible, porque a lo mejor no tengo tanta creatividad como para hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, cada uno dibuja y dibuja de una forma bien distinta, ¿no? Y todos son válidos, o sea, todos los dibujos son válidos, porque yo creo que lo fundamental es que te ha servido para observar ese objeto. Yo empecé haciendo, bueno, pues dibujos que eran en papel blanco papel blanco con lápiz y demás, y bueno, pues ha llegado ya, bueno, pues esto es como todo, ¿no? Dentro de uno pues va evolucionando y tiene épocas y tiene etapas, ¿no? Pues ha llegado un momento en el que ahora me gusta mucho más el hacer los dibujos en cartulina negra, porque, no sé, me resulta mucho más fácil el plasmar lo que realmente veo por el telescopio, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro que tiene otra textura, tiene otra cosa, y sobre todo también porque las otras cosas se quedan digitalizadas, no sé si veis ahí las fotografías, se quedan digitalizadas, y bueno, pues también tiene uno ganas de volver a la parte analógica, ¿no? O sea, el dibujo, que puedas ver, que puedas tocar con ese soporte, pues sinceramente a mí personalmente me agrada mucho más llegar a casa y coger mis dibujos, mis bocetos y mirarlos, palparlos, tocarlos y tal, que ponerme en el ordenador a mirar los dibujos que he hecho, porque los he digitalizado. Entonces, bueno, pues eso, va uno pasando por distintas etapas, la niñez, de no sé qué, bueno, esto es igual, ¿no? Cada uno va pasando por etapas y en un determinado momento pues te apetece más hacer una cosa y en otro momento pues te apetece más hacer otro tipo de cosas, ¿no? Si eso, bueno, pues vamos pasando, vamos viendo pues cada uno, luego ya, bueno, pues tenemos ahí como, bueno, dos presentaciones y os vamos ya diciendo más a la hora de hacer un dibujo, pues cómo nos enfrentamos un poco a él, qué materiales utilizamos, si lo hacemos directamente allí, cómo lo procesamos luego, o sea, bueno, pues cada uno, y eso sí, que cada uno tiene su propia forma de hacerlo. ¿Qué? Sí, bueno, seguimos hablando, ¿no? Yo no lo mucho. Prefiero dejar un poco de paso. Soy Pedro y para que lo tengáis claro, no se me da confusiones, los dibujos de Mariano son aquellos, los míos son aquellos. Los de Iñaki son estos. Y estos son los de Iñaki. Después, aunque ha estado poco tiempo hablando Mariano, pero yo no sé si ha dejado casi algo por decir. Lo que sí que es verdad, antes, cuando no existía la fotografía, el dibujo astronómico era un medio más que se agregaba al método científico. Se hacían falta dibujos pues, para tener constancia de ciertas cosas. Yo creo, o desde mi punto de vista ahora, que ya la fotografía cumple con todo ese aspecto más científico, más de tomar cualquier tipo de dato, en lo personal el dibujo se queda en un aspecto para mí más artístico. Es más interpretativo de lo que ves, como dice Mariano, voy a hacer algo que me gusta, y de pronto estamos mirando y veo algo que me gusta. No vas con una intención, casi siempre, no vas con una intención de hacer esto porque vamos a hacer un trabajo, o por lo menos nosotros. Sé que hay otros grupos que sí que lo hacen, pero nosotros vas a hacer algo y entonces es más interpretativo.
claro, ¿qué pasa? Cuando no sigues un método científico, algo riguroso, la propia personalidad de cada uno hace que el mirar cualquier tipo de objeto resulte algo más subjetivo. Yo me he dado cuenta que muchas veces pasa cuando hacemos un dibujo uno u otro y lo comparamos, decimos, pues esta parte que está aquí tan importante, ¿por qué no la hemos puesto? Pues por lo que sea, la vista de cada uno será una parte del objeto en concreto. Porque cuando estamos mirando cúmulos globulares, pues hay muchos observadores que los ven como si fueran, pues a lo mejor, pues cabezas, pues melenas, otros los ven como insectos, porque todas esas cadenas de estrellas que lo saben pueden parecer patas, pueden parecer antenas. Entonces cada uno pues lo vemos pues, de una forma. Otros pues los interpretan como si fueran árboles, palmeras, que los mueve en una dirección el viento. Desde luego para mí es algo muy subjetivo y sobre todo lo que he dicho antes, dibujar algo que te gusta. Vas, de pronto estás una noche observando, por lo que sea siempre hay un objeto que te llama más la atención, que se ve mejor que otras veces, que le ves como no lo has visto nunca y dices, bueno, pues ahora aprovecho y este trocito más que de cielo, este trocito de noche me lo llevo a mi casa. Este ratito de velada con los compañeros me lo llevo a casa. Mariano, bueno, yo os voy a hecho una pequeña presentación con los dibujos que tengo allí, que he puesto los originales y luego, pues bueno, el dibujo cuando lo hacemos en el campo, o en el campo muchas veces hago también un boceto, si no está en las mejores condiciones, porque no es el mejor sitio para dibujar y para eso, a lo mejor luego en casa o le vuelvo a hacer o le retoco. Esa hoja en blanco se escanea y ya se digitaliza en un programa de procesamiento de imágenes, se invierte y ya está. Y el logo. Entonces, bueno, voy a apagar un momento lo de esto para ver si se ve, porque hay algunas cosas. Dibujando, pues yo llevaré 4 años, sí, por lo menos 4 años. Y al principio, pues bueno, pues empezamos, empecé por cosas sencillas, como siempre, pues esos cúmulos abiertos con poquitas estrellas, para empezar a cuadrar esas estrellitas. El primer bloque que he hecho de dibujos son cúmulos globulares. Los cúmulos globulares ha sido una asignatura pendiente hasta este año, porque mirarle y tratar de diseccionarle para mí me producía vértigo. Son algo muy complejo, no tiene una docena de estrellas, no tiene 100 estrellas, no. Es algo muy complejo, tiene una estructura en la que está el núcleo, en la que hay un gradiente de brillo que va descendiendo, hay estrellas que le dan un cierto aspecto, y bueno, y este año es cuando me decidí a abordarle. Los primeros dibujos que hice fue M10 y M12, y no los tengo ni siquiera aquí ni allí, porque me da vergüenza enseñar. Luego ya el siguiente fue M92, que es este de papel, está digitalizado, y bueno, ya por lo menos a mí ya me gustó un poquito más, o me creía yo que iba saliendo lo que yo creo que veía. El siguiente fue M15, perdón, sí, en presentación que sí, dale, a ver si me puedo encima de esta... que no me la quita, que lo recuerdo. Sí, claro, es que no veía para... Este es el 1922. Bueno, pues al ser cuanto más complejo es el objeto, pues claro, más susceptible es de que haya variaciones respecto a quien le dibuja o quien le ve. Como he dicho antes, pues por lo que sea, la vista se nos va a ciertas características del cúmulo y bueno, cada uno pues lo dibuja como puede.
por lo menos para mí los cúmulos globulares son así, como puedo, porque son de verdad, a mí me cuesta trabajo dibujarlo. Este SM15 no son cosas perfectas, no son todas las estrellas que tienen, puede que haya de más, puede que haya de menos, simplemente se trata de dar ese carácter que tiene ese cúmulo. Sí que los rasgos más importantes, pues claro, hay que transmitirlos. En este caso, pues M15, ese núcleo que tiene que ser más compacto que los demás, más punto, más pequeño, más definido, con un gradiente mucho más suave. M13, este le hice pues este año, en julio o así. Bueno, pues M13, y gente le ve con un insecto, la gente le ve con una palmera, pues ese día me parecían fuegos artificiales. Y bueno, estamos cerca de la fiesta ya y iba para decir que se me arruntaba un poquillo el ambiente. Y como fuego artificial le quería plasmar. Le hice en el campo y luego en casa pues le retoqué porque le quería dar un poquito ese aspecto. Y esto, esta textura, al fin y al cabo, este cúmulo son capas y capas y capas con el lapicero y con el punto, a puntitos, a puntito, a puntitos. Un lapicero primero blando para hacer un fondo pues casi redondo. Y luego ya pues un poquito más fuerte, sacando pues, el centro. Sí que aquí y allí en el telescopio parece como hace una forma de I más densa del núcleo que se la quise dar, y bueno, para otros tiene forma de X, pero bueno, a mí en este caso me parecía como fuego artificial. Y eso era la sensación que yo quería dar pues, con este cúmulo, un poco pues eso, fuego artificial. A mí me lo parece, claro. Y este es M22. Antes lo hablaba con Mariano y digo, mira, este cúmulo es feo. Digo, a mí no me gusta nunca. No, que es muy bonito, precioso. Digo, claro, esto es como lo que los niños de cada uno, como feo que sea. Pues no, a mí me parece un cúmulo feo, de verdad, me parece un cúmulo feo. Es un cúmulo muy grande y difícil, para mí difícil de diseccionar. Si le ves en pocos aumentos, es muy compacto. Si le metes muchos aumentos, tiene muchas zonas de distinta densidad dentro del medio. Muchas zonas de distinta densidad dentro del medio y muchas estrellas grandes, brillantes también superpuestas. Tiene un par de tiras aquí, importantes, y aquí también. Y luego también otra característica fundamental es para mí mucho más complejo que M15. Y pues como para mí era feo, digo, pues voy a hacer feo. Como si fuera un insecto de esto un poquito de feo. Si a cualquiera le parece que de verdad es bonito decirlo, quiero yo influir en cada uno, a ver si luego hay ahí por ahí dice que es feo. Bueno, esto es un cúmulo, esto es una interpretación del otro que aparecido antes de M22 a Rotring. ¿Por qué? Porque me encontré con unos Rotring en mi casa y Mariano me había dejado unos papeles que eran para Rotring porque eran muy buenos para la humedad. Cuando trabajamos en el campo hay mucha humedad y esto se mojaba. Digo, pues mira, para que lo voy a aprovechar. Y a ocasiones las pintan calvas. Y hice unas pruebas. Siempre tenemos, yo por lo menos, sí que siempre tengo inquietudes, siempre voy probando. Al final nunca me perfecciono en nada. Cuando parece que ya algo lo cojo el truquillo, en vez de seguir ahí, digo, pues ahora me voy a otro lado. Y bueno, estas son unas interpretaciones de los cúmulos M10 y M11 que los hice, que no los presento en ningún sitio, pero sin embargo, al tratar de presentarlos en Rotring, pues sí que me gustaban. Será ahí esa especie de ambiente vertiginoso que te causa un cúmulo cuando le miras. Y bueno, pues esto es el resultado de hacer una variación así. Y este es M12.
Esto, claro, esto está hecho en casa con los dibujos originales, en casa, porque claro, en el rodillo, cuando lo tiras un poquito, aquí no lo coja. Aquí luego no hay método que sirve. Bueno, esto es la nebulosa de Orión. Esto es un dibujo hecho de una fotografía. Tiene su porqué. En los dibujos que son complicados, en los objetos complicados, como M42, la quise abordar este invierno pasado, pero claro, cuando son tan complicados, yo necesito en casa entrenarme, hacer alguna prueba, hacer un pequeño estudio. Tengo que coger, dibujar, a ver qué lápices me van a dar una buena textura, a ver cómo va a quedar luego en el papel, a ver cómo queda luego cuando se invierte, todas esas cosas. Entonces, pues cojo una fotografía, la que yo creo que se puede un poquito asemejar a la visión que uno va a tener, y haces unos dibujos. Lo que pasa es que quedó tan chulo, así a los que no entienden mucho, yo se lo digo, este dibujo lo he hecho yo allí. Hombre, un artista, tú dibujas, vale. Correcto. Entonces, pero bueno, quedaba bonito, y la he puesto aquí porque luego el que salió en el campo fue esto. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Sí, son dibujos complicados que hay veces que aunque te entrenes no sirve de nada. Este parece que va a quedar otra vez para volverla a hacer otra vez. La retina no integra horas, la foto sí. ¿Perdona? Que la retina no integra horas, la foto sí. Por eso las fotos no tienen nada que ver con muy bien. Claro, claro. No, por supuesto, hombre. Eso ya lo sabemos. Pero en este caso era saber la intensidad que necesitaba, el nivel del grafito, de los lapiceros, todas esas cosas. Bueno, esta es hecha en el campo. Lo que sí que también que la fotografía es diferente y hay muy poca fotografía que se trapecio. Eso sí que también es verdad. Y bueno, aquí puse el trapecio porque me iba a hacer trabajo con el 12, con el telescopio mío de 14 veía 6 estrellas, ahí en el trapecio. Y hay una aquí en este otro lado y una muy pegadita hasta grande de ahí. Esas se ven en visual, en el telescopio mío. Estos dibujos más complejos ya, por ejemplo, las estrellas, en este ya las llevaba dibujadas, las llevo dibujadas de fotografía. Yo no dibujo las estrellas de cartas. Las dibujo de fotografía, pero que es mucho más real que una fotografía. Las fotografías están ahí, en una carta, pues lo que sea, a lo mejor te varía, no la he puesto bien, no, es mi historia. Entonces, en esto, por ejemplo, ya llevo las estrellas, porque si te irías a poner estas estrellas en el campo, cuando empiezas a hacer el dibujo, pues ya está bien, ¿no? M43. Bueno, se ve con este M42 y lo de aquí abajo es M43. Bueno, una noche las inviernas habíamos ido y bueno, al mirarla pues me gustó, como estaba ya sola, al fin y al cabo pues es bonita. Una nebulosa, la textura que quedó, ahí se manchaba un poco el papel cuando estaba dibujando y está pues, original y me gustó. Es un objeto digno de observar por separado, cuando vamos a ver M42. M42 hay que mirarle siempre que se pueda, pero el M43 tiene muchos detalles. Tiene su zona ahí más oscurita, unas franjas más densas y merece la pena porque es un objeto también grande, fácil de ver y siempre queda grisado, hay compañera de M42, pero es un objeto muy importante. M82. Bueno, ahora también en este último año, que son estos dibujos, bueno, en esta última temporada, los dibujos que estamos ahora viendo son desde septiembre del año pasado hasta ahora. Pues hasta entonces hacía los dibujos o los objetos, los hacía en el campo, esa sensación de inmersión que había en el campo, un campo amplio, el objeto más pequeño entre las estrellas, tratar de que pareciera ahí flotando en el espacio. Pues ahora ya no, ahora tengo un telescopio un poquito más grande y se suele, y en los objetos que suelen tener algo de estructura, pues al meterle aumentos
pues esa estructura sale, la saca, se nota. No son estructuras muy claras, no son cosas en la mayoría de los objetos muy palpables, pero sí que echándole tiempo y machacando sí que las notas, y sí que pasando de 250, de 300 aumentos en muchos objetos empiezas a ver cosas que no las puedes ver a 100 aumentos, a 150. Esta es M82, una galaxia, bueno, la galaxia del cigarro, ahí con pareja con M81, la galaxia de Bode. Y bueno, tiene pues bastantes zonas más densas, hay una zona, otra zona, aquí está partida casi por la mitad, y también aquí unas zonas más claras. Me imagino yo que es una galaxia irregular, estará vista, me imagino, de canto, y todo ese polvo que tendrá en el disco, y eso es la que la causa irregularidades, y que solo son fáciles de ver ya pues, con bastantes aumentos. Con más motivo lo que estoy diciendo de tratar de aumentar lo máximo posible en las nebulosas planetarias. Muchas nebulosas planetarias en pequeñitos, un punto redondito o un disquito, o algunas veces lo más que le sacas es un color azulado, un color verdoso, que es muy gracioso, que llama mucho la atención ver esos colores. Pero si ya encontramos una noche buena, o una buena noche, para no confundirnos, una buena noche, y le podemos meter unos cuantos aumentos, pues ya igual, empezamos a ver ciertas estructuras. En este caso, esta la llaman la nebulosa de la caja, he visto otros dibujos por ahí, son totalmente diferentes, son cosas muy subjetivas, y esta pues parecía un poquito así cuadrada, y con unos picos que parecía que la salían, y esto era pues a 350 aumentos. Volvemos a lo mismo, otra nebulosa. Esta es una nebulosa pues, bastante grande, que a lo mejor no le haría falta tantos aumentos, pero sí que con esto se veía nítida, bastante nítida, casi a 300 aumentos. Y bueno, es una nebulosa del Águila, la 6781, los que soléis salir me imagino que las conoceréis, y la que no apuntarla porque es una nebulosa planetaria grande. Las nebulosas planetarias no hacen falta cielos extraordinariamente oscuros, se pueden ver desde cielos regulares, y esto os va a encantar. Parece como si fuera una esfera, una anillada, y que aquí lo ha roto y se va a salir por ahí. Pero luego no, después de verla y de dibujarla, de verla allí en el campo y de dibujarla, y darte esa sensación cuando la buscas para informarte de ella, no. Es una nebulosa bipolar, que está vista, el eje está orientado hacia nosotros, y con una pequeña inclinación hace ese efecto. No es como una burbuja que se haya roto. Aunque es bonito imaginártelo allí, y luego esa curiosidad pues te hace de buscar información, y bueno, fijaros, qué pequeñita, y casi a 300 aumentos. Tiene pues una pequeña forma pues, de anillo, un poquito más densa por un sitio que por otro, pero todas las planetarias con forma de anillo son muy llamativas, son muy bonitas. Esta es la 6369, que está, me parece que está también en el Águila. Pues otra planetaria más, NGC 40, en Cefeo. Esta la vimos pues la última noche, hace poco, el 28 de agosto, en Bonilla. Y bueno, aquí me pareció interesante todo lo que os explicaba antes, cómo se ve a 145 aumentos, en este caso la estrella es bastante brillante, no sé si tendría una magnitud de 11 o así. Cómo se ve a 145 aumentos, es un redondel, parecía casi un anillo con el borde definido. Y sin embargo, ya a 350 aumentos, cerca de la estrella no era tan densa, y sí que en los lados parecía como restos de estructura de anillo. En este lado era más larga, más ancha, y justo enfrente un trocito más pequeño.
y aquí parecía que se le iba casi hacia afuera, que luego al verlo en una fotografía, lo que tiene ahí, si te acuerdas, si me miraste tú, en la que me enseñaste tú en la fotografía no lo tenía, pero bueno, lo que tiene aquí luego en fotografía se ve es una estrella, y en visual lo que parece es que se alarga un poquito la nebulosidad, pero no es una estrella lo que tiene ahí, luego al verlo en fotografía. Pero bueno, parecía así interesante como al buscarla, siempre la empezamos a buscar con pocos aumentos, pero con un campo más amplio, y luego verla. En este caso, muchas de las planetarias sin filtro. El filtro pues también casi hace el efecto un poquito de la fotografía, casi lo quema, aumenta más esa nebulosidad, la da más densidad y algunos detallitos más finos, como está alrededor de la estrella, que es menos denso, lo saturaba un poquito más de nebulosidad y preferimos verlo sin ningún tipo de filtro. Probamos con el NTP y no sé si con algunos más, y sin filtro se veía mucho mejor. Yo creo que debe más cosas. No, da las luces. Bueno, si queréis preguntarme algo. ¿Hay alguna técnica especial para variar el gradiente en los puntos, cuando hay puntos muy juntos o más separados? ¿Es todo cosa de paciencia? Sí, bueno, es cosa de paciencia. Me imagino que cada uno tendrá su técnica. Igual que yo hago en la nebulosa de Orión para cuando son objetos complicados, primero hago mis pruebas, pues con los cúmulos globulares pues me pasa igual. En casa pues con la que empiezo a ver cómo me pueden salir unos gradientes o otros. Y luego pues es paciencia. Al principio yo dibujaba mucho con el difumino, cogía con un lapicero, manchaba en una hoja aparte y con el difumino mojaba y pintaba. Ahora todo es con lapicero. Yo dibujo, por eso también me ayuda de que los objetos ya los dibujo más en grande, son bastante grandes. Entonces dibujo con el lapicero, lo hago más suave y luego ya con el difumino en todo caso yo ahí le fijo el gráfico. En los cúmulos globulares, esos gradientes, en los cúmulos globulares, esos gradientes, le voy a poner, por ejemplo, el de, y así lo vemos un poquito más. Es por el M22 que a mí me parece bonito. ¿Te parece bonito el cúmulo o el dibujo? Bueno, me parece bonito el cúmulo, el dibujo me parece bonito porque No es ni bonito ni feo. Apaga la Es luz. lo que es ni bonito. Claro, que a cada uno le parezca lo que sea, hombre, si para eso están hechos los colores. Bueno, en este cúmulo, bueno, en casi todos empiezo con el lapicero, empiezo a puntear y trato de empezar a hacer en grande, algo así, pues lo que sería encuadrar el cúmulo. Y empiezo con un lapicero duro, o un H2 o algo así, duro. Y cuando tengo ya hecho eso, empiezo pues a sacar rasgos más importantes con un lapicero un poco más blando, algo que sea más negro y que fije más, un HB o incluso un 2B. Y ya cuando me creo que está medio encajado, ya sí, cojo el difumino y con mucho cuidado, esos puntos que ya tengo ahí, los que he hecho al principio, que son más tenues, que al fin y al cabo lo que quiero hacer es un fondo con ellos, pero no le quiero hacer el fondo con el difumino, le quiero hacer con el lapicero. Con el difumino lo trato de disimular un poquito, con el difumino lo voy arrastrando y tratar de quitar lo más gordo, para que parezca un poco difuminado. Y bueno, hay veces que las cosas se alargan mucho, con el difumino se alarga mucho y con el borrador pues bueno, lo quita. Y luego si es con paciencia, que estos gradientes luego salen de dar otra capa de punteado por encima de las estrellas que son más grandes o de las zonas que son un poquito más densas, están por aquí, añadirles otra vez otra capita más y otra vez con el difumino lo tratas de quitar si vas a dar otra capa más. Es paciencia, sí, y es paciencia y dibujar para sacarlo. No hay una técnica específica en la que diga, mira, ahora con este difumino y con el lapicero 2B lo arrastras aquí y hasta aquí se queda.
hay veces que con el difumino, al hacerlo, se queda un borde definido, algo que no queda bien claro, porque aquí tiene que desaparecer, tiene que ser etéreo todo, no puede ser como una nebulosa planetaria, por ejemplo, con un borde bien definido o lo que sea. Entonces es darle poquito, y si te has pasado, pues borras. Y si no has llegado, pues vuelves a machacar otra vez. Sí, al fin y al cabo... De todas formas, hay, hablando un poco con esto, bueno, esto está hecho, que está invertido, pero está hecho con papel, sobre papel blanco, ¿no? Luego después, si habéis visto, ahí tenemos otros dibujos que está hecho con cartulina, ¿no? Si eso, contestando un poco, si me permite, Iñaki, le pongo lo de... ¿me puedes poner los dibujos escondidos? Por ejemplo, ahora de hacerlo con lo que es la cartulina negra, ¿no? Aquí tenemos dibujos, tenemos que Iñaki también tiene, pero después lo dice, usamos técnica, bueno, lo hacemos distinto, ¿no? Uno y otro lo hacemos distinto. Yo os voy a... ¿Lo quieres ver con algún programa? ¿Lo quieres ver con este? ¿Lo quieres presentar con este? Este queda muy bien, lo das la crítica y te vas a ir. No, pero no es... Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que no tiene mucha... Quería ver M53. Bueno, de todas formas, esto lo he escaneado y se ve fatal. Luego la verdad es que os invito a que lo veáis ahí en el dibujo. Esto está hecho sobre papel, sobre cartulina... Está hecho sobre cartulina negra, ¿no? Y entonces, bueno, pues la forma de hacerlo es pues totalmente es distinta. O sea, yo lo que utilizo para esto es pastel, o sea, son lápices de mira, son lápices de pastel. Bueno, este tipo de lápiz, que es un pues eso, de pastel. Entonces yo lo que voy haciendo, en un principio, voy poniendo lo que son los puntos, más o menos como hacía él también, iba cogiendo y poniendo los puntos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que luego después eso queda como muy marcado, y entonces los cúmulos, ese gradiente que tiene, ¿no? ese difuminado que tienen los cúmulos, pues es a través de estas dos cosas: un pincelito, o sea, lo que es un pincel, y aquí esto que no sé, algún día como me pide la policía dirán que si llevo coca y tal aquí dentro, ¿no? La cajita donde llevo pues uno de estos de pastel, y es nada, coger así un poco y le vas dando y vas haciendo un poco ese gradiente que va teniendo. Yo, por ejemplo, lo que hago es que primero pongo lo dibujo, y normalmente en los cúmulos globulares pues hay algunas veces que hay alineaciones que tú vas viendo las estrellas. Lo pongo pero luego después le voy dando con el pincel y se va difuminando. Entonces con el pincel vas consiguiendo ese gradiente y tal, ¿no? La verdad es que aquí no se ve nada. ¿Con qué telescopio está hecha este dibujo? Este con el 8. Con el telescopio de 35 centímetros, que es uno. No. Yo el M22... 14 pulgadas está usando. Sí, yo el M22 con 14 pulgadas, sí. Claro, es que hay una diferencia a la hora de ver el detalle. Claro. Es una diferencia bastante grande. Sí. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces, yo me acuerdo, o sea, cuando hice M53, te digo la verdad, yo nunca he vuelto a ver M53 como ese día, nunca lo he vuelto a ver. Porque bueno, pues son de estas cosas que se conjugan, ¿no? Se conjugan ahí los astros y llegas y ves M53
jolín, con una nitidez, una cantidad de detalles, pues que es impresionante. Y no me alegro porque hay algunas veces que hay algunos objetos de estos que es el día ese y ese día es el día donde realmente le puedes sacar. He visto luego M53, bueno, ahí tengo el dibujo y te digo una cosa, o sea, no he vuelto a ver el M53 con esa definición y esa claridad que lo vi ese día, ¿no? Entonces, bueno, a veces que depende el día que cojas. Entonces, bueno, pues son distintas formas. A mí, estaba comentando también antes a Iñaki, pues eso, el cambio, ¿no? De hacerlo en papel, hacerlo en lo otro, porque me resulta mucho más fácil, por lo menos para mí me gusta más, sacar ese tipo de textura a los objetos, fundamentalmente a los cúmulos y a las galaxias. Me resulta mucho más fácil sacar esa visión que se tiene, ¿no? de cuando miras una galaxia por el ocular, me resulta mucho más fácil sacarla a través de, pues eso, utilizando el pincel y quitando y poniendo y demás, de distintas capas, que con el grafito. Porque además ese con el grafito luego lo tienes que invertir. Entonces hay muchas veces que al invertirlo resulta que tienes que estar utilizando el Photoshop porque no es tal cual. Al escanearlo no te sale tal cual. Entonces, por lo menos yo cuando he estado con los dibujos, necesitas mucha más mano de utilizar el Photoshop, el no sé qué, que si le pongo más brillo o menos brillo, porque no te sale tal cual, ¿no? Tal cual lo tienes hecho. Que luego después queda muy bonito y tal. Por ejemplo, estos dibujos, este tipo de dibujos, sí, este tipo de dibujo, bueno, pues que te puede quedar más o menos bonito y tal, ¿no? Pero bueno, ya tienes que utilizar, para crear esa sensación, tienes que estar utilizando a través de, bueno, pues del ordenador y demás. Sin embargo, con esto pasas de ordenador y eres tú, ¿no? El que le das, el que le quitas, el que le pones, sin utilizar ningún tipo de programa. Y entre otras cosas porque te gusta más la textura, ¿no? Que es en cierto modo. Sí, a mí personalmente, yo que no utilizo el ordenador, no tengo tiempo ni maña para esto, pues me parece mucho más directo hacerlo sobre papel negro. Más fácil y creo que queda mejor. Creo que queda bastante mejor, lo que dice Mariano. Con grafito al final tienes que empezar a retocarlo, no te queda igual, y una vez que lo inviertes, realmente hay veces que te suena otra cosa, otro lo he pintado yo. Bueno, entonces yo creo que últimamente, yo lo poco que he hecho este año, porque no he salido mucho, me he dedicado a pintarlo sobre papel negro, porque la pantalla negra me parece más directo y más real. A la hora de corregir incluso al día siguiente, porque me decía, ayer comentaba con Mariano, que a la hora de corregir dibujos siempre es mucho mejor hacerlo al día siguiente, no dejar los dibujos hechos y dicen, ya los miraré. No, cuanto antes puedas mirarlos, mucho mejor. ¿Vale? A la hora de corregirlos y tal, y sobre papel negro, la verdad es que es más delicado, porque sí que es verdad, utilizamos en un material, el pastel y tal, como no tengas cuidado, se te borra. Y tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de... Pero bueno, yo creo que es mucho más directo y mucho más fácil. Para gente que no tiene tiempo para escanearlos, yo no los tengo archivados en el ordenador, directamente los cojo, es un recuerdo, es un apoyo a la observación. Me parece mucho mejor, se me queda mejor en la cabeza al día siguiente, cuando veo un dibujo, veo el objeto. No es como si lo ves y dices, bueno, ahí lo tengo y ya lo veo otro día. Si hago un dibujo, lo tengo memorizado. Yo tengo mucho mejor memorizado los objetos que he visto y que he dibujado que los que directamente veo y me olvido de ellos. ¿Vale? Los tengo en la cabeza, una cosa, un apoyo a la observación. E incluso, o sea, él ahora está igual que yo haciendo en papel negro, pero luego después a hacerlo también cada uno lo hace de forma distinta. Él los hace directamente sobre el campo. A mí me resulta muy complicado. Yo difumino, por ejemplo, perdona, él lleva el tubito con el polvillo, yo directamente lo que hago a lo mejor pinto sobre el papel negro, bien con el pastel blandito, y luego con el difumino voy cogiendo y voy a darle un poquito, hay que tener un poquito de maña, y a oscuras es complicado. Igual eso también utilizamos, ahora les enseñaremos un poquito los archiperres que llevamos para dibujar, ¿no? Digamos,
nuestras luces, nuestras cositas, y con la luz roja y tal, y por la noche es complicado, hasta la mañana siguiente cuando hay veces que lo ves, y dices, claro, con este dibujo directamente a la papelera, no me gusta, no lo veo, ¿sabes? Entonces a mí me resulta muy complicado el hacerlo, porque además con la luz roja es más fácil dibujar con grafito, con el lápiz, que dibujar en papel negro. Es más complicado, tiendes a sobresaturar, ¿no?, las cosas, y luego después, bueno, pues lo ves. Entonces yo, como eso no, lo que he hecho, o lo que he estado haciendo, últimamente es, hago el dibujo en grafito, luego el dibujo en grafito. ¿Qué me ha pasado? Esta es la nebulosa esa que tenía, que os he enseñado antes, la 6781, visto con mi telescopio. Entonces, ¿qué pasa? Que está tan sutil la cosa que cuando no tengo un buen escáner, y entonces era imposible coger y digitalizarlo, o sea, no me salía bien. Entonces lo que estoy haciendo es que esto, si se hace al día siguiente o al otro día, la verdad es que se te queda la fotografía. ¿Por qué? Se te queda la fotografía porque tú ya has estado aquí durante un montón de tiempo. Has estado ahí mucho tiempo, que si lo pones, tal, y has estado trabajando con ese boceto, ¿no? O sea, la textura que tiene, por dónde tiene más, dónde tiene menos, en qué zona estaba más, se notaba que había más luminosidad. Esta parte de aquí que está lo que decía Pedro, que estaba como un poco más abierta y demás. Entonces, bueno, tienes tu imagen fotográfica que la tienes aquí metida. Y luego después, bueno, pues lo que se trata es, yo este es el sistema que tengo, ¿no? De cara a coger y a pasarlo de aquí a aquí, pues bueno, pues tengo esto, y a través de la espada esto de cartabón, lo que voy haciendo, pongo el puntito y tal, mido la distancia, y lo voy cogiendo. Por lo menos, no sé, es cada partido con su utilidad. A mí me resulta bastante cómodo el traspasar eso hacia el otro lado, y luego después voy dibujando, pues eso, con el pincel y demás, voy dibujando lo que es la nebulosa. Esa también está ahí, y bueno, pues es como esa visión que tienes ahí en el telescopio, con esos difuminos, esas texturas y tal. A mí me resulta mucho más fácil de conseguirla con el papel, con el papel negro. ¿Qué problema es el que tiene? Porque es que esto es cantidad de DK, o sea, porque es pastel. No sé de aquí a unos años qué es lo que quedará de esos dibujos. Se le puede echar laca, El problema de echarle laca, Pedro, es que como luego después eso lo veis, ¿no? Es una cosa tan suave, que en el momento que se le echa la laca, claro, la laca fija, pero cuando llega la gotita, la microgotita, ¡plá!, y se pone ahí. Pero claro, no se pone uniforme la laca. Entonces llega un momento que eso, que es una nebulosa, que tiene una textura, le das la laca. Como no le des la laca, en lugar de quedarte una nebulosa planetaria, te puede quedar un cúmulo globular. Yo no sé de la cosa usarás tú, pero no es para que te haga gotas. Yo hago dibujo, aparte de este hago dibujo, y sí trabajamos con el pastel blanco sin aceite, y sí hicimos pruebas para ver si se podía fijar con la laca, y apenas los gradientes, los niveles de brillo apenas se notaban, luego se quedaba bastante bien. La que hay que ponerla un poquito alejada para que las gotas gordas no lleguen. No sé. Teniendo todas las precauciones, al final he optado de que, bueno, de que en un momento determinado eso se puede... Es que se cae, porque se puede perder y ya está. La tiza esta, además, que como es una tiza sin aceite, yo me imagino que la que tú utilizas es un sin aceite. Sí, es pastel. Sí, es un pastel sin aceite. Es una cayendo, porque yo cuando dibujo es que se ve como se empieza a caer y abajo queda un trozo que no vea. Y si no la das se termina cayendo. Y sí que haga alguna prueba otra vez. Sí, he hecho, la calle. pero
Una cosa que no estamos diciendo ninguno de los dibujantes, más que de los dibujos, ahora de los dibujantes, que al final somos pocos, somos casi una especie a extinguir. Y que como cualquier especie a extinguir, pues a la gente nos gusta, les gusta llevarnos a los sitios para que demos las charlas y esas cosas. Porque, hombre, yo me imagino que en fotografía veis pues bastantes malas, muchos más. Y en cualquier otro grupo de esto. Bueno, es más, aquí es que ni tenemos grupo todavía. Y aunque en España hay buenos dibujantes, porque en los foros yo solo vemos, pero hay poca gente. Hay poca gente. Como dice Mariano y yo, que Jorge, animaros, cualquiera llevaros un lapicero de lo que sea, si al fin y al cabo. No es tan difícil, es muy fácil. Es muy fácil. Empezar por lo fácil. Yo soy un lerdo, realmente soy un lerdo dibujando, o sea, pero bueno, como todo lo malo se pega, me voy a observar con estos y mira, al final pues acaba dibujando. Pero bueno, sí. ¿Quieres decir algo más, Mariano? ¿O lo enseñamos un poco los...? Sí, no, yo creo que de ver un poco de otras charlas de que hayáis estado y bueno, pues lo habéis visto también, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo que, pues los artilugios que utilizamos para dibujar? Si os dais cuenta, esto, esto es artesano. cada uno utiliza el suyo, ¿no? Cada uno aquello vas probando y aquello que mejor te resulta lo haces, ¿no? Mira, por ejemplo, este es una caja pues que tiene aquí su lucecita y con mayores intensidades. Yo tengo plantillas de tal forma que esto me sirve a la hora de posicionar las estrellas. O sea, haces la composición de esto y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esto, ¿qué hace? Utilizo una, utilizo otra, depende de aquella que me facilita mejor, voy a poner los dichosos puntitos, ¿no? De un lado y otro, de tal forma. Vamos a ver, esto no es una fotografía, o sea, no se trata de que el puntito te quede aquí y el otro tal, o sea, no se trata de eso, ni va buscando eso. Siempre, hombre, también procura buscar que la cosa no esté totalmente distorsionada, ¿no? No pasarte al cubismo dentro del dibujo astronómico, ¿no? Lo usas una cartulina negra, eso entonces no te debe valer. No, pero, claro, pero yo lo que hago es que lo hago siempre ahí primero. No, o sea, a ver, en el campo lo hace en la vista blanco y luego casi cuando lo lleva al papel. La vista cada vez me cuesta más, o sea, cada vez voy perdiendo con mucho más vista y entonces me resulta complicado hacerlo como lo hacen aquí, me resulta muy complicado. Lo que Mariano dice de la vista, de la edad es verdad. Que falta aquí, Roberto, un chaval que tiene 32 años, nosotros tenemos cierta edad, da asco. Entonces, claro, que hacemos el mismo dibujo y os podéis imaginar que ese chaval ve muchas más cosas que nosotros generalmente, hace los dibujos, dibuja bien, pero claro, ve cosas que yo no veo, o Mariano no ve. Tenemos una guerra siempre y digo, bueno, chicos, ¿de dónde has sacado esto? Y digo, bueno, ¿lo veis? Nosotros no lo vemos, pero es cosa de la vista de cada uno. La agudeza visual. Entonces, por ejemplo, esto, bueno, no tengo aquí un folio, esto le pones el folio y lo que tiene es que tiene una luz que es por debajo, que te facilita a la hora de ir poniendo los puntos, y luego después pues tienes tu luz que es por la parte de arriba, porque solamente con la de abajo, Roberto lo ha hecho, algunos dibujos solamente con la parte de abajo, yo me pierdo, o sea, yo me pierdo. A mí me sirve esto para ver. Entonces, cuando enfocas, pues el grafito y todo eso, el lápiz, la marca del lápiz, se ve como bastante bien. Este es el sistema que yo tengo ahora, que está obsoleto, porque como la vista está fatal, ya le he encargado a Pedro que me compre una lupa, porque si no esto es terrible. Además es que te machaca mucho, porque claro, tú tienes que estar viendo un objeto, si estás dibujando una galaxia, estás dibujando, pues igual, a la hora de abordar el tema de las galaxias, yo por lo menos lo que hago es que primero me pongo los puntitos y tal, con la lucecita, y llega ya un momento en que dice, bueno, me voy, me echo, yo fumo, tengo el vicio, me voy, me echo un cigarrito, hablo con uno, hablo con otro, y luego ya empiezo a mirar otra vez con el telescopio, porque claro, si estoy aquí poniendo puntitos y voy a ver la galaxia, vamos, la galaxia desaparece de ahí. Entonces
Entonces tienes que, la vista se tiene que acondicionar a la oscuridad y a partir de ahí, mirando, estar un buen tiempo mirando. Por eso os decía que es que lo del dibujo es que es la mejor forma de observar, porque el plantearte hacer una galaxia que es un manchurrón de nada, manchurrón ahí, más no sé qué, más no sé cuánto, porque es verdad, en visual, las galaxias, no sé que tengas un tubo muy grande, lo que son las galaxias, nubecillas, cosas, ¿no? Es verdad, pero sin embargo cada nubecilla tiene, hombre, este se le nota el núcleo, este tiene tal, este tiene cual, algunos tienen una forma, otros tienen otra, y entonces vas cogiendo y vas sacando. Yo os digo, o sea, que si empezáis a ver con el voto, galaxia, al final no se ha visto ni una sola galaxia, o sea, has ojeado, pero no eres capaz. Entonces, bueno, pues son formas de ir plasmando y de verlo. Entonces, claro, pues imaginaros todo ese tiempo que necesitas para dibujar una galaxia, pues esto se te va quedando ahí en la cabeza del lector. Esto es una forma, pero tiene otra forma. Sí, bueno, lo de la lupa no solo es para el dibujo, yo lo utilizo para todo, para ver las cartas, para ver los programas. Esto es una lupa que la venden ya así, y además viene con luz incorporada. Sí que es verdad que yo le he cambiado los LED blancos por los rojos y le he puesto un potenciómetro. Esto es un flexo que no sé si se ve ahí la luz, cómo aumenta y cómo baja. En ese caso lo que deberías contarnos es cómo te subes a un 35 centímetros con todo eso. Este es la banqueta de un bar y para llegar al ocular. De todas formas, claro, cuando está en el cenit, mi 35, el ocular está en unos 60. Eso por ahora. De todas formas, claro, todos nos tenemos que buscar la maña. Eso al fin y al cabo no sería el peor problema. Casi todos estos los esperaba que bajara. M22 no ha hecho falta subirse a ningún sitio, eso todos lo sabéis dónde está. M22. En Sagitario. Eso es. M13 sí. M13, pero la fecha que está lo hice ya a finales también de verano, no, a finales de julio, y ya estaba un poquito bajo, que esperaba que bajara un poco. Pero sí, de todas formas con la lupa no. De todas formas las gafas que la he tenido después de la lupa, es que antes no tenía gafas tampoco. Pero con eso no, pero con esto sí. Esto al fin y al cabo igual es un aparatito que también he dicho yo. Son dos lucecitas, con dos flexos, cada una con su interruptor y cada una con su potenciómetro. Bueno, en este caso le he hecho ahí una ranura y le puedo poner un clip de estos normales para quitarle y ponerle y dejarlo en cualquier sitio. En otro mundo. Pero sí, para dibujar al final las cosas complejas en la mesa. Ha habido otras cosas, como podéis ver allí, cosas grandes. La galaxia esa M82 la hice de pie, son cosas sencillas. Las nebulosas planetarias igual, no son unos objetos complejos, eso lo haces de pie. Además, cuando hice en el GC40 estaba Mariano observando, que había terminado yo, y digo, pues mira, mientras que tú la observas, se la dibujo. Son cosas sencillas que al final la tienes metida en la mente. Luego, eso sí, después miras un par de veces más, algún detalle que le quitas, que le pones y fuera. Por lo general son cosas sencillas, la receta. Por lo general. Otras veces no, otras veces pues sí, tienes que estar sentado. Tienes que estar sentado y esperarte a que baje el objeto a tu altura. ¿Tienes el telescopio en ecuatorial? En ecuatorial. ¿En montura ecuatorial o en dos? Es dos. Este es, si te das cuenta, aquí esto es casero. Este es el de aquí. Yo dibujo de esta manera, yo pongo el papel aquí, lo que intento es eso, que me dé la luz aquí. Esto lo tengo un poco para llevar los 3 lápices que llevas y pintas en blanco, un lápiz duro, un lápiz blando, una gomita y poco más. Y luego siempre lo recoges del suelo porque siempre te cae de la silla durante la noche. Pero bueno, tienes que ir buscando, pero un poco más. Y es muy fácil, muy sencillito. Lo que intento pues que la nube desde aquí y dibujé desde aquí. La cosa más sencilla del mundo, bien, pues lo vamos bateando con esto. Yo creo que sí que es verdad que cuando te pones un poco con ello, pues es una forma de, bueno, de salir a observar
y es una forma pues bastante entretenida. Para Creo mí- que está muy bien, ¿no? Que hay algunas veces que llegas y, joder, pues no te apetece dibujar, o sea, por lo que sea, porque hace frío, porque no sé qué, porque no sé cuánto, o porque estás enrollado en verla, simplemente en ver, pues voy a ver los objetos o estas nebulosas planetarias que tengo, boom, boom, voy para acá, voy para allá y tal, ¿no? Y ya está. Y hay algunas veces que llega por la noche y sí que descubres objetos de estos que dices, hostia, es que demasiado, y cómo no lo había visto antes esto, ¿no? Con lo bonito que es. Y entonces ahí dices, ay, joder, lo tengo que coger y lo tengo que dibujar, ¿no? Pero bueno, hay otras veces que estás allí, ya, pues no me apetece, pues hoy no pinto, ¿no? Lo malo que tiene es que cuando vas en el coche, vas para allá y dices, joder, no he pintado, coño, te parece como que has desaprovechado la noche, ¿no? Oye, joder, yo qué sé, es como el que está en el curro y yo qué sé, hace las cosas que pintes o no hacer, ¿no? pintes, a principio de noche dejarlo todo preparado, porque lo que dice Mariano, ves un objeto que te gusta tanto y dices, vamos a ponernos a ello, ¿sabes? Dejarlo todo preparado para el momento, para no empezar a buscarlo por la noche, algún costelap y lo otro. O sea, nosotros siempre que vamos antes de empezar a observar, pues dejamos todo preparado por si pintamos o no pintamos. Y lo que dice Mariano, hay días que hay días que vas a pintar y dices, mira, voy a ponerme a dibujar, y otros días no te apetece nada. Mira, pues ahí se A queda. ver, cuando salimos es para disfrutar. Sí. Y hay días que disfrutas como un enano dibujando y hay otros días que dices, joder, qué coñazo. A mí el ahora. dibujo- Y entonces llegas y pasa de dibujar. Porque es Y lo que hemos dicho se antes, trata. tienes que dibujar algo que te guste. No siempre la misma cosa la ves. Bueno, no siempre, es que nunca, yo creo, el mismo objeto le ves igual. Por lo que sea, hay veces que te gusta más, te gusta menos, hay veces que le ves mejor, le ves peor, y sí, aprovechar esa oportunidad, esa noche que de verdad se ve bien, y pues ahora le robo del cielo y le llevo a mi casa. Así que hay veces que cuando nos vamos nosotros, como salimos en grupo, el día que nos da por dibujar, no decimos ningún. O sea, no es para ver, cuando estamos dibujando y lo diga Alberto también está allí, que vamos, no se dio un ruido en toda la... ¿Eh? Y otras noches no hay quien pare. Bueno, si está Pedro, se lo oye a Pedro, pero así. Hombre, eso es lo que tiene cuando vas. Yo he hecho un montón de dibujos, yo creo que nunca he sido capaz de hacer tantos dibujos, entre otras cosas porque he estado mucho tiempo solo observando. Que normalmente cuando voy con esta gente, pues... A mí dibujamos. Sí, pero de menos, o sea, lo menos, claro. Si estás solo, estás allí, estás un poco a tu Sí, es rollo, verdad. pues te sale más de decir, bueno, pues he hecho uno, pues bueno, voy a hacer otro, estás enrollando de otra forma. Cuando estás con gente, pues Sí. estás un poco a la charleta, que saca, ay, bueno, ¿habéis visto esta planetaria? Y ya está, venga, para allá, a ver la planetaria, pues la voy a coger, la voy a ver yo. O sea, pues es otro rollo, ¿no? El Otra solitario, historia. el solitario más flujo. ¿Eh? El El solitario es mucho más productivo, efectivamente. Luego ocurre una cosa, que esto a mí, yo como llevo muy poco tiempo en esto, llevo 4 años mirando solamente. A mí me valió el dibujo para tranquilizarme, porque yo salía una noche y decía, venga, no es todo lo que pueda. No, mejor ahora cogerte a hacer un dibujito y te prefiero ver 5 cosas que no 20. ¿Sabes? Dibujarlas, te quedas con todo. O sea, me ayudó a quitarme la ansiedad de ver todo lo que pudiera. Eso es como el chiste de la gotera, ¿no? Dejar alguna gotera. Por eso. Te llegaba con mi tubo, luego quedaba de venga, pim. Bueno, hombre, ya que me metes un poquito y hombre, compensa. El dibujo compensa. Pero luego, al que le guste mirar y quedarse con las cosas, yo sí, lo que dice Mariano, aconsejamos hacer un dibujito, pero de todas. Y vas a perder 10 minutos, ¿cuánto dura? Pero lo que se te va a quedar en la cabeza... Y perder el miedo a la Sí. historia del... Yo soy malísimo dibujando. Sí, además es que Pero es que tampoco es difícil. lo bueno tampoco es- que tiene es que es lo mismo, que te Sí. quede hecho un churro, que no te quede hecho un churro, Pero desde se te el queda en punto la de cabeza, vista, se te queda desde en el la punto de vista de observar, o sea, Una polla mejor, más peor, de verdad, Una polla más evasión. como sea, ¿no? Pero si has intentado, has hecho el esfuerzo de dibujar, lo que sí es has estado observando. Has observado, has visto un objeto, has estado sacando las cosas, lo que tiene, lo que no tiene y bueno, pues yo creo que en cierto modo, si nosotros lo que somos unos mirones del cielo, o sea, no es otra cosa. Y yo creo que el dibujo lo que te hace ser un auténtico, ¿cómo se dice? Un auténtico mirón del cielo, ¿no? O sea, un mirón total.
del cielo, ¿no? Yo, la verdad que, bueno, pues eso, sobre todo invitar a la gente a que se lleve un lapicero. Sí, un lapicero. Además no cuesta nada, es llevarse un lapicero, hacer un círculo o sin círculo ni nada, y bueno, pues adelante, a ver qué es lo que sale. No sé si queréis... Yo, un poco a raíz de lo que habéis dicho, de que me apetece dibujar, el mejor dibujo astronómico que yo he hecho de mi vida fue observando Marte en aquella famosa posición. Y el círculo lo hice con la lata de la Coca-Cola. O sea, cogí un papel de por ahí, porque se veía tan bien, lo cogí una lata de Coca-Cola y hice el círculo y a partir de ahí dibujé pues con un lápiz sin punta de tarea de mano. Y eso lo presenté en las jornadas estatales de Murcia y gané el segundo premio. Por el coger la lata, hacer ras de cómo se veía y tal. Y gracias a dibujar ves muchos más detalles que si solo miras. Y al reflejar eso en el dibujo es por lo que luego lo presentas. Es que es eso, es decir, si tú miras a Marte y yo miro a Marte, tú vas a ver, igual que yo, bueno, si queremos, pero vamos a ver exactamente igual que yo. Ahora, si tú dibujas y yo no dibujo, tú ves más, pero bastante más, o sea, bastante más, porque es que es eso, o sea, si tú tienes que plasmar esas zonas más tenues, esas zonas más oscuras y tal, las tienes que plasmar en un papel, te hace fijarte absolutamente en ellas. Y a ti eso, ¡pam!, se te queda. Claro, como tienes que hacer una zona más oscura, otra zona un poquito menos, y tienes que enfrentarte ahí al dibujo, coño, a ver cómo plasmo yo esto. No, es que esto es más oscuro, es que esto es más no sé qué. Entonces, claro, llega un momento en el que efectivamente en Marte lo hemos visto tú y yo, pero tú lo has observado y yo lo he visto, que lo he visto. Claro, porque al fin y al cabo lo que dices, tú tienes que llevar un método, tienes que prepararte, le tienes que estudiar un poquito, por lo menos un poquito antes, que es lo que nos hacemos al mirar, le miramos y ya está, pues qué bonito, qué estrella más. Sin embargo, no, le vas a dibujar y primero tienes que decir, a ver cómo empiezo esto, a ver cómo lo afronto, y claro, le tienes que estudiar un pelín. Y luego, claro, siempre, aunque no queramos, tenemos un pequeño método cada uno personal de empezar con un sitio, como explicaba antes cuando hacía el cúmulo de M22, como luego empiezas a añadir y te empiezas a fijar en otras cosas, lo diseccionas entero. Primero lo diseccionas y vas cogiéndolo cada una de esas partes y la vas juntando para poder ir. Y claro, entonces es diferente a mirar solo. El método, el sistema, necesitas un pequeño método sencillo, un sistema sencillo para hacerlo, lo que no solemos hacer a la hora de mirar. ¿Por qué? Porque tampoco hacemos partes. Tanto eran los partes, tan famosos, vamos a hacer partes, cómo se hacen los partes, que al fin y al cabo es parecido. O a enfrentarnos a un objeto, hacer un parte, hacer un dibujo, hacer un estudio, hacer una fotografía, lo que sea. Me imagino que los que hacen fotografía también la dan por algo, que llevan un objeto elegido y lo llevan elegido por algo. Muchas gracias por asistir y por participar aquí. Muchas gracias por Yo no digo que sea malo, es muy malo. No sé de qué hay técnico lo que tú me digas, es muy difícil. Sé que hay una gestión
La luna tiene familia. Eso hay que darle relieve.